Estamos en esa fantástica serie. Me ha encantado y doy gracias a Dios porque a más de uno nos ha tocado el corazón. A más de uno nos ha llamado la atención de la importancia de la vida del Espíritu Santo en la vida del creyente. A más de uno nos ha sacudido en nuestro corazón y nos ha interrogado qué tanto el Espíritu Santo está teniendo control de nuestras vidas y lo que esto significa. Lo que esto significa en nuestro matrimonio, lo que esto significa en nuestra relación con nuestros hijos, lo que esto significa como solteros, lo que esto significa como padres, lo que esto significa como individuo en esta sociedad. ¿Qué significa un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa la vida del Espíritu Santo y su poder en la vida de cada uno de los hijos de Dios? El poder para poder negarnos a nosotros mismos. El poder de publicar las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo le preguntara a usted cuál es el propósito de su vida, como hijo de Dios, ¿cuál es su propósito? Pues que sea feliz. Error. Es parte de, pero ese no es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Pues que algún día me case. Error. Ese no es su propósito. Es parte de su existencia y si Dios le concede el privilegio, se va a poder casar. ¿Cuál es su propósito? En que yo compre mi casa y le dé el porvenir a mis hijos y después el Señor. Error. Como hijos de Dios, nuestro propósito es expandir las buenas noticias de Cristo Jesús por toda la tierra. ¿Y de qué la forma lo vamos a hacer? A través de nuestro matrimonio, a través de la forma en que vivimos como pareja, porque si usted está casado, Dios es un instrumento que Dios va a utilizar para hacer que el Evangelio de Cristo avance, se mueva, no para que usted se quede estancado. Si usted tiene hijos, Dios va a utilizar a sus hijos y a toda su familia para hacer que también el Evangelio de Cristo se expanda hasta los rincones de la tierra. Nuestros propósitos como hijos de Dios es expandir el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta cada rincón. Recuerda que empieza la palabra de Dios en el primer capítulo que habíamos visto: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en casa, con mis vecinos, en el vecindario y hasta los rincones de la tierra. Como familia, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, tengo que llevar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas, a cualquier rincón de este mundo. Habíamos visto que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas hacía que esto fuera posible, pero solamente cuando el Espíritu Santo está en control de la vida del creyente. Esto quiere decir cuando el creyente experimenta la llenura del Espíritu Santo. Cuando el creyente experimenta la llenura del Espíritu Santo, las primeras cosas que empieza a hablar, lo veíamos en el primer capítulo y en el segundo capítulo, cuando Pedro empieza a publicar: ¿quién es este Cristo? Que vino, encarnó Dios, que es el Mesías, que había muerto en la cruz del Calvario, pero que había resucitado al tercer día y que lo vieron ascender al cielo, y habló acerca del arrepentimiento de esta generación perversa. Pedro, lleno del Espíritu, junto con los 11 o los demás personas, empezaron a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hablaron de otra cosa. No hablaron que declara prosperidad. No hablaron de que si tú sigues a Jesucristo, mira que tus arcas y que van a aumentar. Arrepiéntete para que puedas encontrar salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Ese es el propósito del creyente. Ese es el propósito y la cual por nosotros existimos. Si yo no les hablo del Evangelio, yo como representante del Evangelio de Cristo Jesús que Dios me ha concedido en este lugar como Iglesia Oasis, si yo dejo el Evangelio a un lado y empiezo a hablar cómo ser felices en el matrimonio, y agarro unos dos, tres, lo cual yo creo que todo mi corazón que Dios quiere que tengamos matrimonios sólidos, que experimentemos felicidad como parte de nuestra jornada en esta tierra, pero esto reflejará el control y la llenura del Espíritu Santo y nuestra comunidad se dará cuenta. Y más adelante vamos a ver estos principios interesantes y hermosos. Después de que Pedro predicó y se aventó este sermón fantástico, y me encantó esta parte donde yo me apoyo, donde dice que predicó por mucho tiempo. Me encantó esa parte. Ahí está, pastor, ya ve.
Aquellos que dicen que no más de 20 minutos porque si no la gente se cansa. Pues Pedro se aventó un sermón largo de un buen rato y se convirtieron 3,000 personas. Wow. Eso no quiere decir que el pastor ahorita se tiene que aventar 1 hora y media y pues no están ni 3,000, ¿verdad? Pero me habla que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo primero que uno va a hablar es del Evangelio de Cristo, de la obra maravillosa redentora de Cristo Jesús, su obra de santificación en cada uno de nosotros. No puede uno quedarse callado cuando el Espíritu Santo está tomando el control en la vida del creyente. Y quisiera entrar en el capítulo 2 una vez más para cerrar este capítulo tan hermoso. En el versículo 41 y 47, al versículo 41 al 47. Si usted tiene una Biblia, me encanta. Si no tiene, puede levantar una mano. Puede levantar su mano y le haremos llegar una. Si no, no se preocupe, también tenemos, ahora sí, decidí levantarles el castigo. Les traigo en la pantalla los versículos. Pero me encantaría que usted vaya conociendo su Biblia. ¿Cómo está? Dice la palabra de Dios así. Así pues, los que recibieron su mensaje, recuerden que Pedro había predicado, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Cheque bien lo que está declarando aquí. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es maravilloso poder escuchar, poder leer. Híjole, esas letritas ni yo las veo, han de disculpar. Me encanta esta narración. Hay muchos cristianos que le dan la vuelta a esta lectura. Porque ahora sí, como diría un amigo y profesor mío, decía, se nos para en los callos esta escritura a más de uno. Y nos incomoda ver el modelo inicial de la iglesia de Cristo. Que compartían tantas cosas en común, que no vivían para ellos mismos. Ojo, todo esto está siendo efectivo y es posible a través de la vida del Espíritu Santo del creyente. Y muchos nos preguntamos, o nos decimos esta declaración, ojalá y algún día Dios nos conceda poder llegar ahí. ¿Cómo se vería eso? Pues ahí está en la palabra de Dios, se vería fantástico. Pastor, hay que seguir orando para que el Señor nos conceda llegar hasta ese punto. Y es que nosotros lo hemos visto de una forma diferente, pero la realidad es que de aquí partimos. Es que es de aquí donde la iglesia parte. Es de ahí donde nosotros, como seguidores de Cristo y templos del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, estas son las actitudes que la iglesia debería de estar abundando. Esta declaración o esta afirmación yo la hice casi aproximadamente unos 4 o 5 meses atrás. Es para que hoy en día, casi 2,000 años después, la iglesia haya perfeccionado estas actitudes. No es para que nosotros digamos, mira qué bonito eran aquellos tiempos, compartían todo en común, ahí en el campo, en el picnic. No era fácil. Y el libro de Hechos, cuando estemos abundando en todo esto, vamos a ver persecución, vamos a ver muerte, vamos a ver decapitaciones, vamos a ver azotes, vamos a ver tantas cosas que hoy en día que probablemente la mayoría de nosotros jamás vamos a pasar. Porque estamos muy cómodos o porque vivimos en un país que nos ha mostrado que tenemos todo y no hay necesidad de sufrir. Por eso, al ver ciertas historias y ver acontecimientos en la palabra de Dios, nos cuesta trabajo asimilarlo. Pero nos cuesta aún más trabajo asimilar estas posibilidades, estas conductas y estas prioridades esenciales en la vida del creyente, porque quizá usted y yo estamos ensimismados en nuestro sueño americano.
y somos esclavos de nuestro egoísmo. Hay unas cosas que me encantan muchísimo. 4 prioridades esenciales y una actitud. 4 prioridades esenciales que muestra la iglesia del primer siglo. Y usted lo puede ver en los versículos que leímos. La número 1 es enseñanza, o en algunas versiones le llama doctrina. Se mantenían, o en algunas versiones dice perseveraban en. La segunda es en la comunión. La tercera, el partimiento del pan. Y la cuarta, en las oraciones, o en la oración, en algunas versiones. 4 prioridades esenciales, pero había solamente una actitud: perseverancia. No titubeaban, no lo pensaban. Pues voy a ver si ahora puedo orar. El creyente hoy en día piensa a ver si puede orar. Cuando vemos la primera actitud y la primera prioridad esencial en la vida de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes, que era perseverar en estas 4 cosas que acabamos de leer. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Es muy triste ver hoy en día que el creyente no quiere perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de Dios, en las enseñanzas de la palabra de Cristo Jesús. Cuando uno llama, por ejemplo, vamos a un discipulado. Es que no tengo tiempo, pastor. Vámonos al baile que viene fulano de tal. Hasta pedimos el día libre anticipado. Eso era antes. Ahorita ya no, ¿verdad? Me imagino que no. Ya no sucede eso. Y perseveraban. Esta es la actitud del creyente: perseverar en estas 4 cosas. Y estas 4 cosas vienen a definir una actitud, vienen a definir una cultura, vienen a desarrollar algo que nos deja plasmados como evidencia que aún ha trascendido por siglos para enseñanza suya y enseñanza mía. Es que esto es lo hermoso. Ellos perdieron su vida, muchos de ellos, pero están escritas sus historias en este libro fantástico que es la palabra de Dios, donde sus historias no quedan calladas, sino son publicadas para enseñanza de cada uno de nosotros. Y decir: Cristo es todo, Cristo es suficiente, Cristo lo vale todo. Perseveren. El llamado, si estos hermanos de ese primer siglo pudieran estar aquí presentes en este momento y los tuviera como invitados, y yo les diría: hermanos, por favor denos un consejo a la iglesia del siglo XXI, en la iglesia que se reúne aquí en Crystal Lake, invadida por un capitalismo y un consumerismo pero gruesísimo, y que todos venimos por un sueño por cumplir. ¿Qué nos podrían decir, mis hermanos? Estoy seguro que de la misma forma que estaban ellos llenos del Espíritu Santo, nos hablarían de que Cristo es mejor. Estoy convencido que ellos nos hablarían del Evangelio de Cristo, que la importancia de su encarnación, la importancia de su vida, la importancia de su muerte, la importancia de su resurrección, la importancia de su ascensión y las promesas de que Él vendría, para motivarnos y decirnos: estamos aquí solamente como peregrinos y extranjeros. Nuestro propósito principal es llevar el Evangelio a cualquier rincón. Pero para ser perseverante y para poder ver estos resultados hay que ser perseverante. Muchos de nosotros iniciamos una dieta este año. Ya no voy a comer frijoles, Señor. Ya no voy a comer carbohidratos. Ya no voy a comer azúcar. Ya no quiero tomar nada de eso. Fantástico. Al tercer día se está transformando. Y empiezan las acusaciones: tú no me amas, porque si me amas me dejarías comer ese chocolate. Ahí está el esposo: no, mi amor, recuerda que estamos en este proceso. Haz de un lado, no te... Y empieza a cambiar, uno se empieza a transformar. Perseverancia, mi reina. ¿Tú qué sabes de eso? Y empieza, ¿no? Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué quiere decir la palabra perseverancia? Me encanta porque estaba buscando esta palabra, muy fácil para muchos de nosotros, pero perseverancia quiere decir ser constantemente diligente,
Adherirse fuertemente. Mantenga esa palabra, estas definiciones en su mente. Perseverar quiere decir ser constantemente diligente. ¿Ser constantemente diligente en qué? En la doctrina de Cristo. ¿Ser constantemente diligente en qué? En la comunión unos con otros. ¿Ser constantemente diligente qué? En el compartimiento del pan, la santa cena del Señor. ¿Ser constantemente en qué? En las oraciones. Adherirse fuertemente. No me voy a separar de la vida de oración. No me voy a separar de la vida en comunión con mis hermanos, por más que venga lo que venga. La comunión con mis hermanos es algo tan maravilloso y tan hermoso que no lo quiero negociar. No me voy a separar de la palabra de Dios y abundar en la doctrina que Cristo, las enseñanzas de Cristo y los apóstoles para mi vida, para mi bien. No. Ay, pastor, quisiera 3 clases de discipulado porque quisiera estar en todas ellas. Quiero abundar en la doctrina y en la palabra de Dios. Adherirse. Estamos tan adheridos y tan arraigados en tantas otras cosas que estas 4 quizá no son nuestra prioridad. Mencióname una cosa ahorita. Identifica en tu vida personal a dónde estás más adherido. ¿Qué es donde dices, no, papá, este es mi proyecto y nadie me lo quita? Pero mira, mi amor, Cristo es más importante. Pues después que termine mi sueño, mija, pero nadie me lo quita. Mira, mi amor, tenemos que invertir. No me hables de estas cosas. Es mi sueño, nadie me lo va. Es que tú no me entiendes. Espérate, Cristo es mejor. Sí, pero después de esto, estamos tan arraigados que cuando nos tocan el tema hasta nos enojamos. A esposos, ¿a poco no? Esposas, ¿a poco no? No me conteste, yo sé que ahorita nomás las sonrisas me dan y yo sé qué significa. Yo sé lo que significa. La primera es perseverar en la doctrina, en las enseñanzas. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la doctrina? Es la enseñanza, la que Jesucristo y los apóstoles enseñaban al respecto. Y podemos ver en el primer capítulo, cuando Lucas enseñaba de esto. ¿Usted quiere saber qué es lo que enseñaba Jesucristo? Lucas le dice a Teófilo, en el primer libro que escribí, el Evangelio de Lucas, te hablé de las enseñanzas de Jesucristo y sus hechos. Vaya Lucas, vaya a los Evangelios, vea todo lo que Cristo enseñaba, lo que hablaba. Pone mucho énfasis Lucas en las enseñanzas de Jesús, en su gran comisión. Jesús instruyó a sus discípulos que hicieran más discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Prometió que el Espíritu Santo les recordaría todas estas cosas que les ha dicho, lo que dice en Juan, el capítulo 14, el versículo 26. Y me encanta porque Pedro les vuelve a decir en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando se burlan de que tienen el Espíritu Santo, les dice, pero no, estos no están borrachos. Eso es lo que es el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel, lo que había dicho en Salmos, y empieza a fluir en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo Pedro, con autoridad. Y empieza Pedro a abordar el tema ahora de Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el ungido, Él es escogido, Él es el Dios que encarnó, tomó forma de hombre, vivió una vida recta, fue a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, para que podamos tener salvación y vida eterna. Pero resucitó y estuvo con nosotros 40 días, pero ascendió, pero así como ascendió, prometió regresar por su pueblo. Y Dios prometió en todas estas cosas que nos daría de su Espíritu Santo, para que nos fortaleciera y fuéramos sus testigos. Arrepiéntanse de esta generación perversa. Esto me suena así como que si nos estuviera hablando Pedro en este momento, o a través del Espíritu Santo. Arrepiéntanse de este perverso sueño americano. Arrepiéntanse de sus sueños materialistas que los están consumiendo y empiecen a descubrir el hermoso poder del Evangelio de Cristo Jesús. Abunda el Evangelio en tu boca. ¿De qué sirve la resurrección de Cristo para sus vidas?
¿De qué sirve la promesa de que Cristo vendrá pronto? ¿Qué significa que resucitó al tercer día? ¿Qué significa eso para nuestra ansiedad? ¿Qué significa esto para nuestra tribulación o en medio de nuestra enfermedad? ¿De qué sirve la resurrección de Cristo en todo esto? Por eso ellos entendían perfectamente que con Cristo lo tenían todo. No importa las circunstancias que iban a atravesar. Y más adelante vamos a ver unas de las hermosas oraciones que ellos hacen en medio de la adversidad. Pero se adherían fuertemente a esta enseñanza, a esta doctrina, que en Cristo hay salvación, que Cristo es mejor, que no hay nadie mejor que Cristo. Lucas nos habla muy importante de esto, de la importancia de la doctrina, y lo pone en primer lugar como la prioridad que hacía la iglesia primitiva. No ignoraba la palabra ni las enseñanzas de Jesús. Era su prioridad. ¿Es tu prioridad? ¿Son tus prioridades en la semana las enseñanzas de Jesús? Saca tu calendario y checa tu tiempo y examina verdaderamente si es tu prioridad. ¿Cuántas horas le inviertes a descubrir la importancia del evangelio en tu vida? Más de uno nos vamos a quedar sorprendidos. Interesantemente, Lucas nos habla muy específicamente acerca de la doctrina de que los apóstoles hablaban. Hacían un gran énfasis en lo que acabo de mencionarles, en la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Más adelante hablaban cosas de disciplina, porque la iglesia tenía que ser disciplinada, porque al pasar del tiempo empezaron a hacer cosas que no estaban bien. Pero lo principal y lo que les dio mucha bendición y poder a través del Espíritu Santo era la doctrina. En la segunda parte, el segundo punto, perseveraban en la comunión. Y esa palabra quizá usted la ha escuchado mucho en griego, koinonia. Koinonia, la comunión, que significa asociación o comunicación. Me encanta cuando leía esto, la palabra se utilizaba a menudo para descubrir la mutualidad de un matrimonio. La unidad, la comunión, la comunicación que hay en uno y el otro. En el Nuevo Testamento, koinonia se refiere a una relación mutua con Cristo que nace del llamado de Dios. Acompáñame a leer en el Primera de Corintios, en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 9. Quiero que aprenda a utilizar su Biblia. Hoy va a descubrir dónde está Corintios. Deje de repetirle esta parte que acabo de mencionar. En este Nuevo Testamento, koinonia se refiere a una relación mutua con Cristo que nace del llamado de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice de la siguiente forma: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Déjeme leer desde el versículo 7. Dice: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser que nos sigue hablando, ¿verdad? Tenemos todos el Espíritu Santo y los dones de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, o todos nosotros aquí representados. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Leo el versículo 9. Dios los hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra koinonia, comunión, tenemos un llamado nosotros a tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha llamado y te ha dado la oportunidad de poder tener una comunión con Dios Padre, nuestro Creador. Un amén. Yo pensé que saltaría de gozo. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Puedo hablar con mi Creador, ahora sí. Ese es el problema. Ese es el problema.
Porque para los cristianos del primer siglo sabían que Dios habitaba en un templo por allá, pero que solamente una persona podía tener acceso. Yo no puedo imaginar cuántas personas no anhelaban siquiera tener un segundo en la presencia de Dios en ese tiempo. Y cuando ellos escuchan las noticias que Dios ya no habita en templos, sino en el corazón ahora del hombre, experimentan una libertad y dicen: si esto es cierto, que ahora Dios me llamó para tener comunión con Él, voy a orar. Y ellos experimentaron eso, una comunión con Dios que los llevaba a una comunión con los demás. Porque una vez que usted y yo conocemos a Cristo cara a cara, experimentamos de su presencia, todo es diferente. Mi hermano se ve diferente, sus necesidades me duelen. La angustia y el dolor y el pesar de mis hermanos es difícil para mí contenerlo, y quiero hacer hasta lo imposible para que él pueda encontrar, o ella pueda encontrar, satisfacción, alegría, paz, gozo a la par conmigo. Eso era la comunión que ellos experimentaban. Por eso decía en las oraciones, en la comunión unos con otros. Vivimos en una sociedad que tenemos tanta tecnología para hacer que de nuestra comunicación una excelente comunicación, pero tan alejados uno al otro. De verdad. Si yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona de aquí a la iglesia esta semana? ¿Ha invitado a alguien a tomar un café, a comer unas enchiladas, unos tacos al pastor, un pozolito? ¿A alguien de la iglesia? ¿Invitó a alguien a su casa para compartir a Cristo, para hablar del Señor, para compartir coinonía, comunión, adherirnos? ¿Qué te hace falta, mi brother? Con tanta tecnología, pero tan desconectados. Pero queremos vivir una iglesia fantástica, esplendorosa, llena ¿de qué? ¿De egoísmo? ¿De personas que viven para sí mismos? Donde así salimos, así como entramos. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, ándale, échale ganas. ¿En serio? La iglesia del primer siglo nos está diciendo: no, tienen que perseverar en esto. Hay bendición, hay vida eterna en estos principios. No se rindan, perseveren en las enseñanzas de Cristo, porque Él les va a enseñar lo que es importante y cómo vivir una vida piadosa con sus prójimos. A Cristo le importa que tú ames a su prójimo. Recuerdan, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no ignora al prójimo. Dios utiliza la iglesia para poder enviar y mostrar su amor a nuestra comunidad de la forma en que Él nos ha amado a nosotros. Pero en la iglesia nos ha pasado lo mismo que pasó con el pueblo judío. Se han apropiado y adueñado de un Dios mío. Este es mi Dios y no lo voy a compartir. Pues allá, oye, fíjate que fulano, no, pues hay que le vaya, pues, se lo buscó, ¿no? Oye, pero necesita oración, no, pues primero que se arrepienta. ¿Dónde está el Espíritu Santo en la vida del creyente? Estamos perseverando en esta coinonía, en esta comunión. Ve cómo nos ponen el estándar la iglesia del primer siglo. Oye, la iglesia del primer siglo no tenía este micrófono, Pedro, de bien fresa. Pedro estaba toreándoles ahí a los judíos que habían crucificado a Jesucristo. El Cristo que ustedes crucificaron, Él es el Señor. Así como que, órale, ¿qué? Antes yo me escondía de estos, pero ahora reconozco, y al ver a Cristo resucitado, al verlo con poder, esplendor y gloria, que descendía al cielo y que pronto va a regresar, esto me quiere decir que este problema, esta circunstancia, lo que ustedes digan, no me importa nada. Prefiero hablar del poder del evangelio de Cristo, y necesitan arrepentirse todos ustedes de esta generación perversa.
Al entender este evangelio, lo que más importa es poder compartir con mis hermanos, poder orar, abundar en las enseñanzas de Cristo Jesús y perseverar en ellas. Ya ve que no es el que algún día lleguemos ahí, es que de ahí partimos. Pero nos hemos ensimismado. Nuestra carne nos ha ganado como si verdaderamente aquí fuéramos a estar el resto de nuestras vidas. Tenemos nuestras propiedades como son mías. No son, perdóname, no son tuyas. ¿Tienen casa? Amén, qué bueno. No es tu casa. ¿Te va bien en tu trabajo? Qué bueno. No es tu trabajo. ¿Te está yendo bien financieramente? Qué bueno, y me da gusto. Pero no son tus finanzas. No es tuyo. Y ellos lo entendieron perfectamente bien, que todo lo que tenían pertenecía a Cristo. Y llenos del Espíritu Santo decidieron negarse a sí mismos con el propósito de amar a su prójimo como una forma de poder evidenciar que Cristo es verdad, que hay amor, que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. Y el amor, dice la palabra de Dios, es el mejor de todos los dones. El amor sacrificial. Hay que avanzar el evangelio de Cristo Jesús con amor. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Hay que avanzar, amén. ¿Me está de acuerdo conmigo? Hay que avanzar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con amor sacrificial, con comunión unos con otros. Yo le quiero retar esta semana. Invite a 2 personas. Solamente 2. No somos una iglesia grande, como usted puede ver. ¿Invitará a alguien esta semana? No para chismosear, por favor. Hey. Conózcase. Humildemente te invito a mi casa. No vaya a decir, ay, ya viste cómo vive fulano de tal. Ay, Dios mío. No. ¿Te gustó la comida? Olvídate que si te gustó la comida. Porque eso sucede mucho. Que hablamos de lo exterior, de lo material, pero jamás hablamos de la intención. ¿Viste con qué amor nos invitó a su casa? Wow. Lo valoro. Gracias. Que en tus capacidades abriste tu corazón para darme la bienvenida. ¿Qué sería una iglesia si practicara esto? ¿Cómo se vería? Perseveren en eso. Una actitud, perseverancia. Lucas capítulo 14. Me encanta capítulo 14. Nada más para cerrar este contexto. Y se me nos va a parar en los callos a más de uno. Yo principalmente. Eso duele, ¿no? De repente cuando uno tiene un callo en el dedito chiquito y se le pasa uno ahí encima y le pisa uno. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pues ya Dios me liberó de los callos. Capítulo 14, versículo 33 dice algo fantástico, maravilloso. Si usted está sentado, agárrese bien, por favor. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Cómo, Señor? ¿Ah? En pocas palabras, lo que tienes no es tuyo. Yo te lo he dado. No te adueñes. Te lo he dado para que mi evangelio siga avanzando. Te he dado los dones y los talentos, el trabajo que tienes, los recursos que tienes, las finanzas que tienes, el carro que tienes, el tiempo que tienes, con un propósito para que mi evangelio sea avanzado y proclamado. No es tuyo. Te doy chance que lo administres. Si no entiendes esa verdad, que todo lo que tienes aquí, Alejandro, no es tuyo, tú no puedes ser mi discípulo. Cuando meditaba en esa palabra, así como que me dejó la bomba atómica caer enfrente de mí, pero en cámara lenta, así como que. Perdóname, Señor, porque cuántas veces pienso y planifico pensando que esto es mío. Y eso lo entendieron perfectamente los discípulos. La iglesia del primer siglo lo entendió perfectamente bien.
Acompáñame a leer los siguientes versículos para que vean que que el pastor está hablando otras cosas que no. Mire, versículo 43 del capítulo 2 de Hechos. Se lo voy a poner en la pantalla a ver si puede alcanzar a leer. Quiero que observe bien. Versículo 42. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Es impresionante lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de aquellos que habían puesto su fe en Cristo Jesús. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos. ¿Estaban como los creyentes? ¿Y tenían qué? Algunas cosas nada más. ¿Qué quiere decir eso de todo? Científicamente comprobado y supuestamente la Real Academia Española, todo significa todo. Sin reservas. Tenían todo en común. Un ejemplo, yo tengo una super mega casa, pero mi hermano no la tiene. ¿Qué quiere decir eso? Hay desigualdad. Pero una persona llena del Espíritu Santo y que han entendido quién es Cristo Jesús y que ha entendido que las cosas que tiene no son de Él, sino para avanzar el Evangelio de Cristo Jesús hasta los rincones de la tierra, ¿qué hace? Lo que hicieron estos discípulos. Miren más adelante lo que hicieron. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto no es un socialismo, no me malinterprete. Eso es el Evangelio, ese es el reino de Dios. Que Dios quiere que su iglesia dé a conocer a este mundo. Todos los creyentes estaban juntos. No es nada más de que se reunían una vez a la semana. ¿Qué dice el versículo 46? No dejaban de reunirse en el templo, ¿qué? Ni un solo día. Ni un solo día. Dios mío, ¿qué nos pasó en este siglo XXI? ¿Qué nos dijeron? ¿Dónde nos cambiaron la fórmula? ¿Qué le está sucediendo a la iglesia de Cristo que para reunirse una vez a la semana le cuesta mucho en su corazón? ¿Qué nos ha pasado como creyentes que hemos cambiado la comunión con Cristo y con mis hermanos por otras cosas que no prevalecerán? ¿En dónde se encuentra este pecado? Que hemos cambiado todo esto por algo personal, por egoísmo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos estancamos, Señor? De casa en casa partían el pan y compartían la comida. ¿Con qué actitud? Alabando a Dios. En otros dice con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Es interesante. La comunidad se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes son esos 3,000 locos que están por allá que pues se ven muy felices? No dejan de reunirse. Aquel que era un pordiosero ahora resulta que ya está manejando un gran marquís del año. ¿Cómo lo hizo? Aquel que no tenía ni una casa, que era un mendigo, no mendigo, mendigo, ahora ya tiene una casa y tiene amigos. Si antes nadie lo pelaba. El pueblo se da cuenta, nuestra comunidad se da cuenta cuando la iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo y está perseverando en la enseñanza, en la doctrina, está perseverando en la oración, está perseverando en el compartimiento de pan, está siendo generosa. Oh, la iglesia hoy en día le cuesta ser generosa. Compartían el pan.
con alegría. Eso de compartir el pan pueden ser dos cosas. Fíjese que en eso abundaban, en compartiendo el pan. Y eso puede significar que sí, era para comer juntos, pero también puede ser, y la interpretación que muchos dan, basado en el contexto muy doctrinal que estaba hablando Lucas y de la forma en que los apóstoles hablaban, significaba que compartían la Santa Cena entre unos con otros todos los días. Porque para ellos era muy importante, porque Cristo les dijo: esto hará en memoria de mí. Te recordamos, Señor. Eso me habla de que cada día recordaban la promesa de que Cristo vendría. Y más que un pan y un vino, era que la naturaleza de Cristo Jesús estuviera dentro de ellos, que Cristo fuera el dueño absoluto en sus vidas. Y la iglesia practica Santa Cena nada más una vez al mes. Y aún así algunos la pensamos en ser parte de algo tan maravilloso y fantástico. ¿Qué nos pasó, iglesia? Hemos hecho a un lado el Espíritu Santo y nos hemos convertido en adoradores de nosotros mismos. Y hemos dejado que otras personas hagan el Evangelio de Cristo, que otros lleven el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, para ser estas personas que llevan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos versículos de este fantástico capítulo: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo, ¿qué? ¿Quién hace eso? Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, porque aquí está un cuerpo, un pueblo que me representa con integridad, que me ama, que me busca, que se interesa por su prójimo, que no son egoístas, no son amantes de sí mismos, hablan mi palabra, comparten mi palabra, se interesan el uno por el otro. Han entendido que los recursos que ellos tienen, que yo les he dado, no son de ellos, sino es para que mi evangelio, mi amor, mi esperanza y mi salvación alcance hasta los fines de la tierra. Ahí voy a enviar salvación, ahí voy a enviar vida eterna. ¿Cómo no? ¿A poco no somos así nosotros cuando a veces decidimos a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿En qué aspecto? ¿A dónde vas a ir a vivir? No, pues yo me voy a ir a tal vecindario a vivir. A ver, ¿por qué ahí? Está bien caro. Es que están las mejores escuelas para mis hijos. Queremos los mejores recursos para nosotros. Está bien, si usted puede, hágalo. Pero antes de tomar una decisión dónde va a ir a vivir por las mejores escuelas de Jesucristo, pregúntele: Señor, ¿quieres que yo me vaya ahí a vivir ahí para que avance tu evangelio? ¿O nomás es para mí? Porque yo quiero estar bien. No buscaban para sí mismos estos creyentes, buscaban reflejar el amor de Dios y sus buenas noticias de lo que ellos habían experimentado. Y Dios dice: yo quiero enviar ahí a la gente que necesita ser salva. Ahí tienen los mejores recursos. Ahí quiero enviar a mis hijos para que sean salvos. Ahí quiero enviar a la futura generación para que experimente la salvación. No porque, y me encanta esta parte. Este es el resultado de cuando somos perseverantes en estas cuatro cosas: en la enseñanza, en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. No dejaban de orar, estaban constantemente en oración. Me imagino que todos ustedes tienen una vida de oración fantástica y maravillosa, pero me encantaría que todos juntos como iglesia pudiéramos abundar en esto, perseverar en la oración juntos. Un amén nada más. ¿A cuánto les encanta la oración? Levanten todos la mano. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué no los veo aquí los jueves? Nada personal. Solamente quiero... ¿Me entiende? Porque estas cuatro cosas principales, estas prioridades esenciales, y con actitud de perseverancia, los resultados son estos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él hace el trabajo. No son nuestros programas,
No son nuestros sistemas, no somos qué tan intelectuales somos, no es el gran edificio. Es Él quien trae a las personas que tienen que ser salvas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Pedro estaba predicando, no estaba ni siquiera haciendo un proyecto evangelístico. Les predicó a Cristo: arrepiéntense de esta generación perversa. Deja que Cristo haga el resto, mientras tú y yo tenemos que estar perseverando en estas 4 cosas. Pregunta: ¿estás perseverando en la doctrina, en la enseñanza? 18 de abril se abre el discipulado. Una buena oportunidad. ¿Estás abundando en el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo en tu vida? Ya lo hablamos hace un momento. Número 2, ¿es una prioridad esencial en tu vida la comunión con tus hermanos? Invítenme a comer, me gusta, créeme. Pero estoy seguro que más de uno, al igual que yo, no se trata de la comida, se trata de la comunión unos con otros. Ok, los entiendo. Pastores, que estaba bien frío, venimos de un invierno horrible. Ok, ya se está calmando, ya se está yendo el frío. Ya están algunos preparando el grill. Algunos ya lo tienen listo, nomás están esperando los primeros 70 grados, que diga tal día 70, vete por la carne asada. No tenemos dinero para tanta carne, pide el prestado al primo, pero hay carne asada ese día. Invita a alguien. Interesa invitarte a alguien. Invita a tu vecino que no son. ¿Cuántos tienen vecinos que no son cristianos? Ay, todos viven con cristianos al ladito, rodeados de cristianos. ¡Qué bonito! No, pues ¿dónde viven ustedes? En la iglesia. Voy a hacer otra vez esta pregunta y ahora sí. ¿Cuántos de ustedes, donde viven, sus vecinos no son creyentes? Ok, fantástico. Al menos que usted viva en un rancho donde solamente hay vacas alrededor, le entiendo perfectamente. Qué bonito sería compartirles el evangelio de la vaca. Mira, vaquita, tú existes. Este verano, Dios les ha dado una oportunidad para tener comunión con sus hermanos, con sus vecinos, para hablar de las cosas que Cristo ha hecho con usted. El compartimiento del pan. ¿Cuántos perseveramos nosotros en abundar en esto? Yo soy muy bueno para comer pan, pero no para compartirlo. No. Imagínese. ¿Ve cuánto nos hace falta crecer? Es que no hemos perseverado, nos hemos enfocado en otras cosas. Pero queremos que nuestra iglesia esté llena, cuando nosotros ni siquiera nosotros mismos estamos experimentando esta llenura. ¿Para qué queremos? Yo me hago esta pregunta, me confronto personalmente. ¿Para qué Alex quiere una iglesia de 300, 400 personas? ¿Para qué? Y ahí es donde empieza mi falsedad humana, porque les digo una de esas cosas: Señor, para ser discípulos a todas las naciones. En serio, Alex, estás hablando conmigo, no estás dando tu respuesta dominical a otra persona, estás hablando conmigo, tu Dios. ¿Para qué quieres 200, 300 personas? Perdóname, Señor, por mi orgullo, porque por mucho tiempo he querido eso para verme bien, como un pastor exitoso. Qué bueno que te das cuenta de tu orgullo y tu soberbia, tu vanidad. No se trata de ti. Y si vienen estas 300, 400 personas, espero que tengas, que el Espíritu Santo esté reinando en el corazón de cada uno de tus congregantes y que entiendan la importancia de poder amar, de poder servir, de poder tener esta comunión, de poder enseñar a las demás personas a guardar las cosas que yo te he enviado a que guarden, a que les enseñes, a que estén las 300, 400 personas, nada más para que se vean muy bonitos en una iglesia, sino para que estén constantemente en oración, porque ahí va a haber bendición y ahí va a haber vida eterna. ¿Entiendes esto, Alex? En eso ando, Señor, dame chance. Salmo 133 dice algo maravilloso que viene a hacer énfasis en estos últimos versículos, y con eso estamos cerrando.
El último versículo 47 de Hechos dice: Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Salmo 133 dice algo maravilloso: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. En otras versiones dicen en armonía. Versículo 2: es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde el Espíritu de Dios está, dice, pero hay libertad, hay salvación, hay bendición, hay comunión, hay enseñanza, hay doctrina, hay compartimiento, hay oraciones unos con otros. Y esa es una promesa de Dios. Ahí hay bendición y ahí hay vida eterna. ¿Dónde nos quedamos entonces? Sacamos nuestra tabla de medición. ¿Estamos perseverando en esas 4 cosas? Intenta este año perseverar en estas cosas, y puedo casi asegurar que tu vida no va a ser la misma, y no vas a ver a tu hermano de la misma forma que lo veías. Muchas iglesias hoy se preocupan por su propio crecimiento. Entre más personas quiere decir que estamos creciendo. Están tentadas a adoptar diversas modas para atraer más gente. Lo que sea, pero que llegue gente a la iglesia. Aún más alarmantes son las iglesias que prefieren no hablar de cosas desagradables como la crucifixión, y lo cambian con cosas más alegres. Ay, no, es que en esa iglesia hablan de que me tengo que arrepentir todo el tiempo. Ya me cansé de escuchar que soy pecador. Háblenme que yo puedo. Esta iglesia del primer siglo, que creció rápidamente, no se dedicó ni siquiera a un proyecto evangelístico, sino a predicar y a la comunión, a la oración y a la generosidad. A la generosidad. Dios honró su lealtad, añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, el mundo lo puede ver. Cuando el Espíritu de Dios controla su iglesia y Él es el dueño absoluto de esto, la comunidad se va a dar cuenta. Algo puede suceder. Algo sucederá. ¿Qué te impide ser lleno? ¿Qué te impide hablar a tu hermano, invitar a tu hermano? ¿Qué te impide crecer en la doctrina? El pecado. No le veo otra cosa solamente que se llame pecado. Y de ese tenemos que arrepentirnos. Oramos.